La gravedad de un paciente puede tener diferentes causas. Su organismo falla y para salvarlo hay que llegar al diagnóstico adecuado. México está enfermo y sus signos vitales se debilitan. Entramos a sala de emergencia. Bienvenidos a otro episodio de Sala de Emergencia, la sala donde analizamos los signos vitales de México. Hoy vamos a tener el placer de hablar con un jurista muy reconocido en México, que fue ministro de la Corte, presidente del máximo tribunal de nuestro país, José Ramón Cosío. ¿Cómo estás, José Ramón? Bien, muchas gracias, qué gusto verte. Nada más una corrección, no fui presidente, fui ministro 15 años, pero no fui presidente. No fuiste, pues mira, yo ya te estaba poniendo ahí un No, te título extra. agradezco, querido, pero no sucedió tal cosa. Todo lo No, demás que dijiste, muy cierto, pero todo lo para demás, no no. empezar, oye, ya que estamos en temas de salas de emergencia, para no empezar con diagnósticos equivocados. Está muy bien. Bueno, oye, te invitamos justamente para hablar de un tema que es central en nuestros días, que en realidad no es un tema nuevo en México, tristemente, Sin pero duda. que en el último sexenio ha cobrado una relevancia singular, que es el tema de la militarización del país. Entonces, me gustaría empezar hablando contigo sobre cómo entender la militarización. Ha habido un primer debate, ¿no? Sobre si México está militarizado, si no está militarizado. Tú has hablado muy bien sobre la distinción entre militarización y militarismo. Pero ¿por qué no nos explicas un poquito esta diferencia? Mira, yo lo que veo, más allá de si después te parece que entramos a los aspectos históricos del asunto, de dónde viene y cómo estamos, quisiera empezar con esta definición o con este concepto más que definición. Yo entiendo la militarización como un proceso en el cual actividades civiles se le van otorgando a las Fuerzas Armadas. Aquello que en un momento histórico era civil, las policías, los puertos, las construcciones, las aduanas, etcétera, se le están otorgando a las Fuerzas Armadas para que las vigile, las administre, las regule, las ejerza, etcétera. Entonces, ese creo que es un proceso. Ahora, por militarismo, diferente a la militarización, yo creo que es un cambio cultural que se da en una sociedad donde los valores militares empiezan a tener una predominancia o un predominio respecto a las maneras en las que las sociedades se conciben. Aquí lo que importaría destacar es que se consideraría que la fuerza, la virilidad, el honor, la patria, la seguridad nacional, la violencia, tienen un lugar preponderante en la vida nacional, en la vida de una sociedad, y se empiecen a desplazar otros valores igualmente importantes como la democracia, la transparencia, los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se van subordinando a las prácticas y a las acciones que los militares realizan suponiendo o que se están salvando ellos o nos están salvando a nosotros. Creo que son dos cosas diferentes. En este momento yo veo en México un aceleradísimo proceso de militarización. Todavía no veo un militarismo, pero temo que si sigue aumentando la militarización como un elemento cuantitativo, lleguemos a producir un cambio cualitativo y entremos de plano al militarismo. Es decir, que podríamos poner como ejemplos militaristas pues, las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado, ¿no? O sea, donde ya abiertamente las Fuerzas Armadas toman el control político de un país. Y México más bien ha ocupado o ha echado mano del ejército para ciertas tareas. La primera de esas tareas, o por lo menos la que asumieron con mucho más vehemencia, es el de la seguridad pública, ¿no? Y entonces ahí no sabemos bien, desde fuera del círculo de especialistas, si realmente esta estrategia es la más idónea, ¿no? ¿Cuáles han sido sus consecuencias? Vemos que la tasa de homicidios ha crecido en los últimos 15 años, pasamos de 8 a 25, vemos que las ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos crecieron de manera significativa, pero al mismo tiempo nadie se atreve a virar en esta estrategia de forma radical. ¿A qué se puede deber esto?
Mira, me gustaría empezar con la primera parte de tu planteamiento, que es muy buena. Cuando tú dijiste las dictaduras militares, podríamos también ver el gobierno de Franco o podríamos ver también la Alemania de Hitler, etcétera. Ahí lo interesante para mí, y este es el punto en el que quiero hacer énfasis antes de entrar a las peculiaridades, cuando tú ves este tipo de sociedades, lo que observas es que determinados valores, insisto en esto muchísimo, van siendo predominantes. No, el problema de la dictadura argentina, chilena, española, en fin, la que tú quieras, es cómo la sociedad va viendo desplazados valores de convivencia por los valores militares. Entonces, cuando tú preguntas, oiga, ¿y por qué tal cosa está pasando? ¿Por qué este presupuesto se aprobó? ¿Por qué este contrato se adjudicó? La respuesta estándar es, no le voy a informar porque todo eso tiene que ver con la seguridad nacional. Segundo, desde esa perspectiva empiezas a ver a ciertos segmentos de la sociedad como enemigos. Esto es muy delicado. Entonces tú puedes empezar a decir, estos son enemigos de la patria, de la nación, del bien común. Y cuando tú consideras que alguien es enemigo en ese sentido al que lo estoy considerando, se legitima su desaparición física. Esto es lo que permitió en Chile, en Argentina, en España, en fin, cualquiera de estos casos que estoy refiriendo, que pueden ser cualquier otro, el que las personas puedan ser detenidas, desaparecidas, eliminadas físicamente. Tercero, ¿qué sucede con las mujeres en estos procesos? Las mujeres, lo que son los valores muy estereotipados, que se les asignan los valores de su feminidad, etcétera, se subordinan a la violencia de Estado y las mujeres se ven, perdón que use esta expresión, pero estoy usando citas reales, como máquinas reproductoras de hijos para que la patria tenga sus elementos. Esta estrofa de nuestro himno nacional de un soldado en cada hijo te dio, bueno, preguntémonos de dónde salen esos hijos de las mujeres, de forma tal que las mujeres terminan teniendo una función reproductiva nada más. Las mujeres no pueden entonces participar en estos elementos públicos, en esas jerarquías. Eso es a lo que yo le llamo militarismo. Y me parece que todavía no estamos en eso, pero si se siguen incrementando estos elementos, si siguen los problemas de seguridad, y ahora voy a la segunda parte de tu comentario, si se sigue pensando que las delincuencias o ciertos sectores de la población, los que luego son los críticos del régimen, son aquellos que cuestionan los procedimientos, son aquellos que cuestionan las opacidades, etcétera, también se convierten en enemigos y de repente encontramos modelos políticos, porque son políticos desde luego, en los cuales las personas son prescindibles o eliminables. La democracia no tiene ningún valor porque la democracia se subordina a estos valores militaristas, los derechos humanos no tienen ningún valor, el debido proceso tampoco, etcétera, etcétera. Me parece que es la deriva a la que nos... Primer asunto. Ahora bien, el segundo que tú planteas que está en gran relación con esto, y es el tema de la seguridad. Justamente por los fracasos de una seguridad pública, lo que se pensó es militarizar la seguridad pública, pensando que trayendo a soldados y a marinos para que realicen las funciones de seguridad pública se iba a someter a la delincuencia organizada. Esto desde luego inicia abiertamente con el presidente Calderón, no tiene ningún sentido de corrección con el presidente Peña y tiene un incremento brutal con el presidente López Obrador. ¿Sí? No es algo que sea aislado, como tú lo decías muy bien, tiene una larga data. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando tú metes a los soldados y marinos a la seguridad pública? Me parece que confundes dos doctrinas que no son compatibles, son perfectamente diferenciadas en la historia de la humanidad. Una es la doctrina de los policías, personas que vigilan, que controlan, que regulan, que supervisan, etcétera, a la delincuencia, para tomar a la delincuencia y llevarlos frente a la justicia. Los policías ahí son elementos de un aparato grande de justicia en la faceta de procuración para después llevarlos ante la justicia y ser castigados conforme a las leyes. Esa es la doctrina de la policía. ¿Cuál es la doctrina militar? La doctrina militar es la eliminación del contrincante, del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo te puede eliminar a ti.
Tú no sales a preguntarle si está de buena, si está de mala, si tiene derechos, si es un padre de familia, si es una persona. A ti no te interesa, a ti lo que te interesa en la doctrina militar es matarlo antes que te mate. Entonces, son dos cosas distintas. Cuando pones a soldados y marinos a realizar funciones de policía sin doctrina de policía, pues te expones a que encuentres procesos crecientes, como los hemos estado viviendo, de eliminación física. Le llaman ahora abatidos, cuando en realidad son muertos. O sea, es una, y fíjate inclusive ahí la figura, la manera de recurrir a algo que parece que no tiene una adecuada significación, un sentido completo, a los abatidos. Hoy se abatieron, pues, ¿qué quiere decir eso? Bueno, entonces ahí me parece que esa es la confusión en la que estamos viendo y que, insisto, es peligrosísima. No inclusive llegando al militarismo, sino ya en el tiempo presente como algo sumamente delicado. No, completamente, José Ramón. Déjame rescatar una parte de tu comentario para hilarla después con las consecuencias que la Oh, militarización ha tenido en temas de derechos humanos. Nos hiciste un recorrido muy claro sobre cómo el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se incrementó o por lo menos, digamos, se aceptó abiertamente y de forma generalizada desde el sexenio del presidente Calderón. Y desde entonces hasta el 2018, López Obrador, en su condición de opositor, se negó justamente a esa política, ¿no? Fue bastante vehemente, muy duro al criticar la estrategia seguida por Felipe Calderón, luego por Peña Nieto, al grado de que llegó a proponer desaparecer el ejército mexicano, debido a que no era necesario que nuestro país, dadas sus condiciones geográficas y su tradición pacifista en las relaciones internacionales, no tendría por qué tener un cuerpo castrense. Pasamos de eso a tener más de 220 tareas de civiles dedicadas ahora o realizadas ahora por las Fuerzas Armadas, fundamentalmente la Sedena. Pasamos a enterarnos de que las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo la norma y no la excepción. Nos pasamos a enterar, nosotros lo reportamos en uno de nuestros informes trimestrales, que algo así como por cada detenido de las Fuerzas Armadas hay 4, lo que tú dijiste, abatidos, ¿no? Es decir, la cultura del exterminio en lugar o superpuesta sobre la cultura de la detención y el debido proceso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el presidente y las Fuerzas Armadas para que viéramos esta modificación o este cambio de opinión tan abrupto en un presidente que se había caracterizado por hacer campaña justo promoviendo lo contrario a lo que se había hecho? mira, yo creo que el presidente encontró un área de oportunidad. Primero, el presidente, lo digo con toda franqueza, creo que no tiene ni nunca tuvo un programa integral de gobierno. Creo que el presidente lo que tuvo y tiene son un conjunto de intuiciones, algunas mejores, algunas peores, sobre su actuar. Creo que el presidente tiene algunos diagnósticos correctos, corrupción, así en términos muy generales, disfuncionalidades, etcétera, pero creo que el presidente, por su forma de pensar, por su actividad, por su cultura política, no tiene ni estrategias de resolución. Entonces, tiene buenas intuiciones, algunos diagnósticos adecuados, pero no tiene ninguna capacidad, mínima capacidad, de construir, de pensar estratégicamente. El tipo de colaboradores de los que en general, seguramente hay excepciones, se rodea, no son personas que tengan una experiencia. Él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones, son personas que a él le guardan una lealtad. Si saben, si no saben, si conocen su materia o si no la conocen, eso para él es lo de menos. Lo que le importa es una lealtad personal en este sentido tan patrimonialista que tiene de construir su gobierno y de ejercer su política. Tiene personas, y no voy a señalar los casos para no ser aquí ofensivo de nadie, pero personas de profesión distinta, de entrenamiento distinto, de una cultura jurídica, de una cultura administrativa muy básica, para no decirlo a veces precarísima, que lo pone a manejar instituciones de la mayor importancia y sofisticación para este efecto. Entonces, yo creo que ahí hay un primer problema que, como decía don Daniel Cosío Villegas, tiene que ver con el estilo personal de gobierno.
Creo que el presidente se dio cuenta que al utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas civiles podría tener dos beneficios. Y los ha dicho, no estoy yo inventando nada. El primero es un cuerpo disciplinado para efectos de dar órdenes y estas órdenes o que estas órdenes se ejecuten. Entonces, él piensa, y yo creo que tiene razón, que cualquier cosa que le asigne a soldados y marinos las van a realizar, más allá de que tengan o no tengan las competencias para hacerlo. No todo lo que se les asigna a los soldados y los marinos lo saben hacer. Y hemos visto ya algunas pésimas decisiones y pésimas realizaciones por parte de ellos. Pero ahí lo que obtiene es una verticalidad y es una disciplina. Y segundo, en este estilo también muy patrimonialista que tiene el presidente, encuentra que todo aquello que se le ha asignado a soldados y marinos tiene una dimensión o puede tener una dimensión militar, obviamente, y al tener la dimensión militar, una dimensión también de seguridad pública. Entonces, él puede ordenarle a soldados y marinos que hagan un puerto, que hagan un aeropuerto, que hagan un tren, que hagan un lo que sea, y sabe que al habérselo asignado a esas actividades civiles, a cuerpos militares, la actividad civil completa va a estar protegida, reforzada, blindada por las condiciones militares que son la secrecía y la seguridad pública. Entonces, fíjate el doble efecto que logra. Primero, una disciplina donde nadie le chista. ¿Por qué? Porque está aprovechando la verticalidad militar para la realización. Y segundo, está aprovechando ya la militarización para efectos de decir, esa obra no se puede conocer. ¿Por qué? Porque está en las condiciones máximas de seguridad pública, porque la está seguridad nacional, porque la está realizando el ejército. Yo creo que el presidente percibió esta condición, encontró un general secretario y un general y un almirante secretario que no han podido resistir las órdenes del presidente. El presidente me parece que los ha ido convenciendo ideológica y psicológicamente que él es el comandante supremo, que él tiene todas las posibilidades de decisión. Me parece que ambos han ido subordinando al ejército y la armada a las decisiones del propio presidente sin presentarle ahora sí que un frente razonablemente claro, sin decir, señor presidente, eso no es lo propio de las Fuerzas Armadas, eso es, me parece que compraron completamente la idea del comandante supremo, no de las Fuerzas Armadas, sino de las Fuerzas Armadas en las tareas civiles, y el presidente así es como se ha ido saliendo con la suya en muchas de esas actividades. Si yo hoy pregunto, ¿por qué o cómo o quién está construyendo un aeropuerto o un puerto o un tren o lo que sea? La respuesta estándar es no le puedo informar nada de eso porque eso es un tema de seguridad nacional. ¿Cuánto vale el kilo, la tonelada de varilla? No le puedo decir. ¿Cuánto vale la tonelada de concreto? No le puedo decir. ¿A quién le asignó los contratos? No le puedo decir. Si no me pueden decir nada porque está bajo una condición militar. Y eso es lo que me parece que el presidente, de tener la idea de que el ejército era un brazo del Ejecutivo Federal para reprimir personas, etcétera, cuando adquirió la presidencia de la República, cambió completamente su pensamiento y se dio cuenta que en su hacer político, cualquiera que éste sea, puede utilizar bajo las condiciones que acabo de decir al ejército y a la armada y obtener enormes beneficios políticos, administrativos, sin pocas posibilidades o nulas posibilidades de control de lo que está haciendo. Creo que esto fue lo que el presidente, no sé si lo sabía desde antes o se dio cuenta al inicio del sexenio o designó a los secretarios que designó sabiéndolo. Ahí sí creo que será algo que tendremos que reconstruir después con cuidado, desde distintos enfoques históricos, políticos, sociológicos, en fin, mucha tarea habrá que hacer ahí, pero me parece que este es el contexto general en el que estamos. Sin embargo, José Ramón, a mediano y a largo plazo, parece ser que en este uso casi indiscriminado de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, en todas las tareas administrativas, va a tener repercusiones muy negativas porque se está empoderando a un nivel
increíble a estos cuerpos castrenses, de tal forma que después va a ser complicado sacarlos de ahí, ¿no? La cantidad de dinero que ocupan, el presupuesto que han recibido en los últimos años, que se ha multiplicado y lo hemos reportado en muchas ocasiones, y las modificaciones legales que han derivado de este uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas y que se van a quedar ahí. Algunas de ellas, la más reciente, pues, pudo ser declarada inconstitucional en la Corte, tú nos podrás decir mucho más al respecto, pero muchas otras disposiciones parecen permanecer ahí, ¿no? Por ejemplo, el tema del uso de la Guardia Nacional, todos sabemos que tiene un corte militar para tareas relacionadas a la detención de personas migrantes, por ejemplo, ¿no? Y si extendemos un poquito más el hilo, pues ver incluso que hoy parece ser que el ejército es lo suficientemente autónomo, pero quiero saber tu opinión, primero sobre las consecuencias jurídicas que esto va a tener a largo plazo y dos, sobre la autonomía que las Fuerzas Armadas están obteniendo para llevar a cabo ciertas tareas como el espionaje. Hoy sabemos que en México el ejército sigue espiando, a pesar de que el presidente mandó una orden directa, pública, de que no se hiciera, a pesar de que en principio el presidente, al enterarse de esto, o al menos al momento en el que se le fue revelado públicamente, ordenó que se entregaran todos los contratos. El propio Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó a la Sedena entregar los contratos y más tarde los ponen bajo llave, como tú dices, bajo argumentos de seguridad nacional. Entonces, son dos temas los que quiero que abordes, que es, por un lado, las consecuencias jurídicas que esto va a tener a largo plazo, que no se van a acabar el día que se va a López Obrador. Ahí tenemos la reforma al transitorio para extender el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Tenemos un montón de cosas, ¿no? Y luego la posible autonomía de las Fuerzas Armadas ya frente al poder civil. Mira, yo creo que tratas dos temas de la mayor importancia. Primero, yo creo que son varias cuestiones. ¿Qué efectos netos creo yo que se van a producir con el militarismo? Pues hay que ir generando estas condiciones. Yo creo que el de la República piensa que por tratarse de él, otra vez por la magia con la que psicológicamente suele suponer los problemas, o por la magia que supone que tiene su personalidad, va él a controlar siempre al ejército y la armada. Y esto históricamente nunca ha sido así. Tú lo pones muy bien puesto en el sentido de que son cuerpos que van generando su propia autonomía, van generando a su interior su propia corrupción, van generando sus propias rivalidades, no solo entre las distintas corporaciones, el ejército frente a la armada, sino al interior por razón de las armas, por razón de las jerarquías, por razón de las oficialidades. No estoy diciendo que sea el caso necesariamente de México, pero uno ha observado que en otros muchos países, cuando los altos mandos empiezan a tener acceso a recursos grandes, es decir, se están corrompiendo, y la oficialidad que sigue en las jerarquías, normalmente son coroneles o tenientes coroneles, que encuentran, o por razones ideológicas, que los superiores se están corrompiendo, que están llevando al ejército o a la armada a situaciones distintas a la que debía ser una adecuada doctrina militar, o en un caso mucho más grave, no pueden seguir tapando sus violaciones a derechos humanos, o que no están, todavía peor, recibiendo los beneficios de la corrupción que se está dando en los niveles superiores. Estos cargos o estas jerarquías intermedias suelen reaccionar frente a la superioridad dentro de de las corporaciones, o inclusive frente a el comandante supremo. Yo creo que esto es un tema delicadísimo, que el presidente López Obrador, en el sentido patrimonialista con el que maneja prácticamente toda la vida pública nacional, o pretende manejarla, no creo que ni siquiera se haya dado cuenta, y si se ha dado cuenta, pues es de un nivel de perversión increíble. No es que las cosas subsistan mientras yo estoy y después pues me da igual. Entonces esto es frente al ejército. Segundo, frente a la sociedad civil, creo que es muy delicado, porque
porque todas estas acciones, insisto, las denominas muy bien de autonomización de las Fuerzas Armadas, pues, evidentemente corren en perjuicio de la sociedad. ¿Y por qué corren en perjuicio de la sociedad? Porque está realizando funciones de seguridad pública. Y cuando se realizan funciones de seguridad pública bajo doctrina militar, pues hay muertos, hay desaparecidos, hay torturados, hay una gran cantidad de distorsiones y de afectaciones a los derechos humanos de las personas. En tercer lugar, me parece que esto también va a ser muy delicado, se produce una distorsión enorme respecto de toda la administración pública. ¿Por qué? Porque las reglas de excepción que se generan en el principio respecto del ejército y de la armada empiezan a tener una condición expansiva hacia otras áreas. Dicho de otra forma, todo aquello que el presidente o su gobierno o su gabinete quiera que no se sepa, que no se conozca, que se genere bajo condiciones de excepción o excepcionales, pues se lo asignas al ejército o a la armada. ¿Por qué? Porque van a utilizar la doctrina de la seguridad nacional para cubrirse, para protegerse en el sentido que hemos dicho. Entonces empiezas a generar también una condición de excepcionalidad. Y finalmente, aun cuando no lleguemos al militarismo, sí empiezas a introducir elementos que también son muy distorsionantes de la convivencia social. ¿Por qué? Porque si empiezas o aumentas el discurso de que los soldados y marinos se están sacrificando por la patria, cosa que están poniendo sus vidas para protegernos a todos, que lo que en realidad importa es eliminar a un enemigo, etcétera, etcétera, entonces sí puedes empezar a identificar personas, grupos como delictivos, como malos, como contrarios a la patria, y bajo la condición de la doctrina militar los puedes eliminar físicamente. Esto es peligrosísimo en la sociedad. Y el presidente López Obrador no solo no se da cuenta de esto, sino que lo alienta, o si se da cuenta, insisto, puede ser uno de los actos de mayor perversión que podemos estar contemplando. Entonces ahí creo que hay un asunto de la mayor importancia. El segundo problema es que lejos de generar una doctrina de seguridad pública, se está desplazando la doctrina de la seguridad pública por una doctrina de seguridad militar o de seguridad nacional. Y consecuentemente no se está apostando, no se está impulsando la realización de actividades policíacas. ¿Hace cuánto que no escuchas tú y no escuchamos los demás el reforzamiento de las policías locales, la reinvención de las policías, la utilización de la seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Las personas que están ahí no tienen la menor idea porque vienen de otras actividades políticas, otra vez bajo un sistema de lealtades o un sistema de recompensas. Es decir, ahí están pasando cosas en las que no hay una discusión sobre la seguridad pública porque se está dando la sustitución por la seguridad nacional. Lo que a mí me parece que es el efecto neto de la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia, me parece que es el verdadero efecto, más allá de las discusiones, más allá de las justificaciones que se quisieron dar los ministros que votaron en contra del proyecto, más allá de todas esas cuestiones que con el pasar de los años serán anecdóticas, muy lastimosas, pero anecdóticas, creo que el punto central radica en lo siguiente. Si la Guardia Nacional se hubiera quedado adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército hubiera seguido realizando, mediante la Guardia Nacional, las actividades de seguridad pública que hoy tiene limitadas hasta el año 2028. Dicho de otra forma, por un mal artículo transitorio constitucional, yo estoy completamente en desacuerdo de ello, pero en fin, esa no es la discusión, hasta el año 2028 el Ejército y la Armada van a realizar funciones de seguridad pública. Perfecto. Si la Guardia Nacional hubiera quedado adscrita al ejército, el Ejército hubiera seguido realizando tareas de seguridad pública después de 2018. Por interpósita persona llamada Guardia Nacional, que no es sino un cuerpo militarizado.
Pero al haber dicho la Suprema Corte que la Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de Seguridad, entonces ya sabe el Ejército y la Armada que pueden realizar funciones de seguridad pública hasta el año 2028 y que a partir de ese año la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad tendrá que realizar estas tareas. Con lo cual entonces se rompe, déjame decirlo de esta forma figurativa, el monopolio o la adscripción prácticamente exclusiva de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Este es el efecto neto, real, de la decisión, insisto, más allá de lo anecdótico. Si esto es así, como yo lo pienso, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que previsiblemente, de aquí al año 28, la Secretaría de Seguridad tiene que ponerse a trabajar intensivamente con la titular actual o la que sobrevenga para que en el 2028 tengamos un cuerpo especializado, entrenado, etcétera, de carácter civil para realizar las funciones que hoy están desempeñando soldados y marinos. Este es el punto interesante. Ese es el valor de la decisión. Es hasta el 28, sí, es hasta el 28. No es lo óptimo, no, pero pudo haber sido no solo del 28, sino indefinidamente si se hubiera quedado ahí la Guardia Nacional. Sí, al menos tenemos un periodo concreto en donde sabemos, ¿no? Exactamente. Malo, bueno, pero es periodo, hay un límite. Oiga, y en el año 29, no, en el año 29 no. Entonces, échenle ganitas, pónganse a trabajar, adecuen lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque en el 28 se van, ¿eh? No, totalmente. El siguiente gobierno va a tener un gran reto en la materia. José Ramón, yo quiero agradecerte mucho la conversación. No, por favor, querido, gracias por la invitación y mucho éxito en lo que está haciendo Signos Vitales, que de verdad es un proyectazo, y lo que se pueda colaborar, estar cerca de ustedes, se los valoro muchísimo, ¿eh? No, al contrario, el agradecimiento es de nosotros, que todo vaya muy bien. Y yo me despido de ustedes esperando que nos sigan en el siguiente episodio de Signos Vitales, donde vamos a analizar los signos vitales de México. Hasta la próxima.